Buenos días, profesor. Nuestro ensayo se titula El secreto profesional del abogado, garantía del derecho de defensa, límites éticos y desafíos en la era digital. Para iniciar, plantamos una pregunta. ¿Existiría una defensa real si el cliente no pudiera hablar en total confianza frente a su abogado? A partir de esta pregunta, analizamos por qué la reserva es esencial, cuáles son sus límites y cómo debe protegerse en la actualidad. El secreto profesional puede entenderse de tres maneras complementarias. Es un deber de reserva del abogado, un derecho para oponerse a exigencias ilegítimas y una garantía constitucional del cliente y de su defensa. No protege únicamente lo que el cliente dice expresamente, sino que también comprende documentos, datos, estrategias, deducciones, identidad y comunicaciones digitales. Además, nace desde la consulta preliminar, continúa durante el patrocinio y subsiste después de concluido. Su base se encuentra en el artículo 2, inciso 18 de nuestra Constitución Política, asimismo en el Código de Ética y en el artículo 165 del Código Penal. Su finalidad práctica es clara. Sin confianza, el cliente omite información y la defensa se vuelve incompleta. Para explicar su naturaleza, encontramos cuatro teorías. La teoría contractual, que destaca la confianza y el encargo, pero resulta insuficiente porque la reserva puede nacer antes del contrato. La deontológica la entiende como un deber propio de la profesión, vinculado con la lealtad, integridad y prudencia. La teoría constitucional sostiene que protege el derecho de defensa y evita que el abogado sea convertido en informante contra su patrocinado. Finalmente, la teoría mixta funcional integra estos tres enfoques y es la más completa. Desde ella, el secreto se caracteriza por su amplitud, nacimiento temprano, permanencia y alcance a todo el equipo y carácter no absoluto. Entonces, el tema presenta tres dilemas principales. El primero enfrenta la búsqueda de la verdad por la autoridad con el derecho de defensa. Una citación no debería bastar para convertir al abogado en fuente de prueba adversa. El segundo contrapone la reserva con la prevención de un daño ilícito, grave e inminente. El tercero enfrenta la lealtad al cliente con los derechos de terceros. Por ejemplo, cuando una estrategia revela datos sensibles, nuestra regla es una reserva reforzada y cuando existe una excepción, esta debe tener base normativa, ser necesaria, proporcional y limitarse a la información estrictamente indispensable. Los casos concretos permiten observar estos límites, como en Chávarri-Caraguatay, el Tribunal Constitucional reconoció la dimensión de derecho y garantía del secreto, pero señaló que la declaración voluntaria del propio abogado debilitaba su reclamo. En el caso Montesinos-Fujimori, se discutió una invocación distorsionada. No basta tener título de abogado, sino que debe demostrarse una verdadera relación profesional. Finalmente, el caso del testigo reservado muestra que la defensa no autoriza exponer innecesariamente la identidad de un tercero cuando existen vías menos invasivas. Los tres casos dejan una enseñanza común. Primero, se verifica la relación profesional, luego la finalidad de la información, la necesidad de usarla y el alcance mínimo de cualquier revelación. Con estos casos cerramos el primer bloque y pasamos a evaluar las fortalezas y debilidades de esta institución. El secreto profesional presenta cuatro fortalezas. Primero, genera confianza y permite que el cliente relate los hechos de manera completa. Segundo, garantiza el derecho de defensa y el acceso a la justicia, porque la consulta jurídica no debe convertirse en prueba contra el ciudadano. Tercero, protege la intimidad y la independencia del abogado frente a presiones estatales, empresariales o mediáticas. 4. Fortalece la reputación y sostenibilidad del servicio jurídico, ya que una adecuada gestión de la información reduce sanciones, pérdida de clientes y crisis institucionales. En suma, la reserva beneficia al cliente, al abogado y al propio sistema de justicia. Sin embargo, también existen debilidades o riesgos. En asuntos corporativos o consultas preliminares puede ser difícil identificar al verdadero cliente o delimitar la información protegida. Además, el secreto puede invocarse abusivamente para ocultar relaciones políticas, comerciales o delictivas que no nacieron de un patrocinio. Las excepciones también son complejas porque revelar demasiado perjudica al cliente, pero guardar silencio ante un peligro real puede afectar a terceros.
Finalmente, los entornos digitales aumentan el riesgo de filtraciones mediante correos personales, nubes sin controles, dispositivos compartidos o inteligencia artificial. Por eso, la regla ética debe convertirse en procedimientos verificables. Después de analizar las distintas teorías y los dilemas que plantea el secreto profesional, nuestra postura es bastante clara. El secreto profesional debe tener una protección intensa, pero no puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Esto significa que el secreto profesional no existe para proteger al abogado, sino para proteger al cliente y garantizar su derecho de defensa. Si un cliente no confía en que su información permanecerá reservada, difícilmente contará todos los hechos necesarios para recibir una adecuada asesoría jurídica. Además, consideramos que cuando exista una duda razonable sobre si determinada información fue conocida dentro de la relación abogado-cliente, debe aplicarse una presunción reforzada de reserva. Es decir, la regla debe ser proteger esa información mientras no existe una razón jurídica suficiente para revelarla. Sin embargo, esta protección no es absoluta. No ampara relaciones que nunca fueron profesionales, tampoco permite que el abogado obtenga beneficios personales ni protege comunicaciones destinadas a facilitar un daño ilícito, grave e inminente. Esta posición que mantenemos coincide con lo señalado por el Tribunal Constitucional, que afirma que los secretos profesionales deben ser celosamente guardados, y con Bosa y sus coautores, quienes sostienen que el secreto profesional garantiza la relación de confianza entre abogado y cliente. Permite tomar decisiones de una manera ordenada y jurídicamente fundamentada. El primer paso consiste en identificar si realmente existe una relación profesional protegida entre abogado y cliente. En segundo lugar, es necesario delimitar con precisión cuál es la información que se pretende relevar. Como tercer punto, ponemos que debe verificarse si existe alguna excepción reconocida por el ordenamiento jurídico, como el consentimiento informado del cliente o un riesgo ilícito grave e inminente. Si excepcionalmente la revelación fuera posible, debe aplicarse el principio de necesidad y mínima revelación. Esto significa comunicar únicamente la información estrictamente indispensable y solo a quien corresponda. Finalmente, toda decisión debe quedar documentada, contar con supervisión y realizarse mediante canales seguros. Además, en el contexto actual, debemos actuar con especial prudencia en el entorno digital. Antes de utilizar inteligencia artificial o plataformas externas, el abogado debe anonimizar los datos del cliente y evaluar qué herramienta ofrezca garantías suficientes de confidencialidad, porque la tecnología nunca reemplaza el deber profesional de proteger la información. Además que en muchas ocasiones nosotros ingresamos diferente información relevante a consultas, ya sea en plataformas como ChatGPT, Copilot, Gemini, entre otras. La primera propuesta vendría a ser un protocolo obligatorio de confidencialidad y seguridad. Debe aplicarse en estudios jurídicos, áreas legales, consultorios universitarios y en defensa pública. El cómo consiste en clasificar, en este caso, información, limitar acceso, prohibir cuentas personales, usar autentificación y establecer un procedimiento para reportar incidentes. Proponemos un diagnóstico de 30 días y un despliegue durante los 60 días siguientes. La segunda propuesta en este caso es un canal confidencial de consulta ética en los colegios de abogados mediante un formulario anónimo. El profesional podría recibir una orientación no vinculante en 48 horas. Un piloto de 6 meses permitiría uniformar criterios y evitar decisiones improvisadas. Ambas medidas son viables porque aprovechan estructuras existentes y son rentables al reducir fugas, sanciones y costos de crisis. La tercera propuesta es una capacitación anual certificada basada en casos. Planteamos 6 horas, 4 virtuales y 2 de taller, utilizando casos como Chávarri, Montesinos y el testigo reservado. El programa podría diseñarse en 3 meses y evaluarse mediante una prueba inicial y otra final. La cuarta propuesta consiste en cláusulas estandarizadas de consentimiento y gobierno de datos. Cada hoja de encargo debe identificar al cliente, las personas autorizadas, los medios de comunicación, las finalidades, la conservación de expedientes y las excepciones. Su adaptación puede realizarse en 60 días y tiene un costo mínimo porque se incorpora a documentos ya usados.
Sus indicadores serían expedientes completos, consentimientos documentados y reducción de reclamos. Finalmente, vamos a pasar al siguiente bloque. Principales. Como conclusiones, primero, el secreto profesional posee una naturaleza mixta, es decir, es deber ético, derecho y garantía institucional. Segundo, su alcance es amplio y continuo, pues protege información física y digital, consultas preliminares y a todo el equipo. Tercero, frente a una autoridad corresponde una oposición fundada cuando la información proviene del patrocinio. Cuarto, ante un daño ilícito, grave e inminente, la excepción solo es legítima si existe base normativa, necesidad y la mínima revelación. Quinto, la defensa no autoriza medios innecesariamente lesivos contra terceros. Sexto, en la era digital, la seguridad, la anonimización y el control humano forman parte de la confidencialidad. Por ello, la interpretación final debe ser funcional, sistemática, proporcional. Maximiza la protección para la asesoría, defensas lícitas con excepciones estrechas frente a riesgos, fuentes principales y el aporte del trabajo. Para construir esta posición empleamos fuentes con aportes distintos. Rubio Correa explica que la confianza permite al cliente comunicar la verdad necesaria para ser asesorado. El Tribunal Constitucional, en el expediente 07811-2005, desarrolla la dimensión constitucional del secreto y la posibilidad de oponerlo frente a las autoridades. Bosa, Chocano y Salas prestan sus reglas, excepciones y el criterio de la mínima revelación. Santana Ramos aporta la relación entre deontología, función social y deberes profesionales. La opinión formal 512 de la American Bar Association actualiza el análisis frente a la inteligencia artificial y a los riesgos digitales. Finalmente, el RNAS brinda un ejemplo práctico mediante el caso del testigo reservado. Proteger el secreto profesional fortalece la defensa, la justicia, siempre que la reserva no sea utilizada como un mecanismo de impunidad. Muchas gracias.